siempre los domingos nos sale una reflexión corta, ¿verdad? En la segunda parte de las predicaciones. Pero hoy estamos hablando de un tema tan fundamental y tan importante. Y en tal caso hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Y casi que el énfasis acerca de las predicaciones es más Dios, Jesucristo, pero el Espíritu Santo a veces lo tenemos un poco aparte ahí. Pero hoy hemos dedicado varios domingos para predicar acerca del Espíritu Santo. Y estamos hablando que el Espíritu Santo es una persona. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque todos sus atributos son de una persona. Aunque no tiene cuerpo físico, pero el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene inteligencia, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo puede mandar. El Espíritu Santo puede enseñar. El Espíritu Santo puede redarguir. El Espíritu Santo, bueno, hay muchas cosas que puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dar dones a los creyentes. Y decimos también que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios porque tiene todos los atributos de Dios. Es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Puede hacer milagros. Y eso ya lo hemos estudiado durante los domingos anteriores. Y estamos también viendo una sección acerca de que el Espíritu Santo al Espíritu Santo se le puede mentir, pero no engañar. Porque estudiábamos el domingo pasado que Ananías y Zafira quisieron engañar, ¿verdad?, al Espíritu Santo, pero no pudieron engañar, pero le mintieron, ¿verdad? Y terminaron en la tumba. Así que todos los mentirosos, ¿a dónde pueden terminar? Si le mentimos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios tiene mucha gracia, ¿verdad? Si no, a cada rato nos llevaran al cementerio. Y también al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se le puede blasfemar. Y eso es lo que vamos a ver hoy este domingo. Se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, siendo la persona de Dios, también podemos decir que todo aquello que se hace, ¿verdad?, en contra del Espíritu Santo va contra Dios mismo, porque tanto Dios como el Espíritu Santo y Jesucristo son Dios, el mismo Dios. Ahora, un niño decía, bueno, tenemos que hacer algunas preguntas aquí con este pasaje. El pasaje dice, bueno, tenemos el literal de el Espíritu Santo puede ser blasfemado, Mateo 12:31. Y aquí tenemos el versículo. En Mateo 12:31 dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea que usted puede ser perdonado por ser homicida. ¿Tiene perdón el homicidio, hermanos? Sí. O por ser un fornicario, por ser un adúltero, Dios le perdona. Dios le perdona por ser mentiroso, que es uno de los pecados más grandes que hay. Porque el problema es que la gente lo cree que es lo más chiquito, lo más grande que hay, porque es lo que más dice la gente, mentiras, ¿verdad? Ahora entonces, Dios puede perdonar todo pecado. Todo pecado puede ser perdonado, menos un pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora,
pero nos hacemos la pregunta, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dos hermanitos, cuando estaban en la escuela dominical, le dijo uno al otro: mira, vos ya no vas a ser perdonado, estás en el infierno. ¿Por qué? Le dijo al otro hermanito: porque vos sos muy malcriado para hablar, decís malas palabras, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Será la blasfemia con el Espíritu Santo decir malas palabras? No, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo cometer cualquier pecado, habido y por haber, no es. Pero hoy lo vamos a estudiar, cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero leerles el contexto, no lo tengo ahí. El contexto de este pasaje, de este versículo 31. En el versículo 22 de Mateo capítulo 12 dice: un día llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oír los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsarán? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Entonces vemos aquí el contexto. Jesucristo iba llegando por ahí, en una de las regiones donde andaba predicando, y apareció un sordo, mudo y endemoniado. ¿Jesús había expulsado demonios, hermanos? Sí, no había problema, Jesús lo podía hacer. Es más, los demonios conocían a Jesús y decían los demonios que era el Hijo de Dios, y lo conocían profundamente, porque los demonios, ¿de dónde vinieron, hermano? ¿De dónde vinieron los demonios? ¿De Arizalco? ¿De Nahuizalco? ¿De dónde es que hacen brujerías, hermanos? ¿De dónde vinieron los demonios? Los demonios vinieron del cielo, porque los demonios son ángeles caídos, ángeles que Dios los arrojó de allá. Los arrojó porque se rebelaron contra él y le hicieron barra a Satanás. Satanás quería ser el Dios, ¿verdad?, del cielo, pero Dios lo arrojó de él con toda la tercera parte de los ángeles. Ahora entonces, los demonios los conocía muy bien Jesús. El problema es que en ese tiempo también habían exorcistas que sacaban demonios, y eran gente de los fariseos y de los saduceos, gente religiosa que hacía este trabajo. Pero esta gente echaba fuera los demonios también.
hacían esa tarea de exorcismo. Por eso Jesús le dice, si sus seguidores echan los demonios, si yo echo los demonios en nombre de Beelzebú, sus seguidores en nombre de quién los echan. Entonces, más sin embargo, ellos tenían problemas serios porque echar fuera este demonio era algo más difícil. ¿Y saben por qué? Porque este hombre no podía ver, no podía hablar, y me imagino que hasta tenía sordera para escuchar. Entonces era más complicado. Los discípulos alguna vez quisieron hacer esto, no pudieron, y Jesús les dijo, bueno, esto necesitaba oración y ayuno. Ahora entonces, pero entonces Jesús sí pudo sanar a este enfermo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Y Él podría echar todos fuera los demonios que tenemos los creyentes, hermanos. No, los creyentes no tenemos demonios. No tenemos demonios. ¿Saben por qué? Un creyente no puede ser poseído por los demonios. Pero como hay predicadores que a todos le dicen demonio, el demonio de la enfermedad y de la pobreza, el demonio de la ira, del chambre, de todo le llaman demonio, ¿verdad? No, esas son las obras de la carne. Ahora entonces, pero por ratitos a los creyentes se les mete el demonio, dice la gente, ¿verdad? Como que no fuera creyente, por las actitudes que tienen muchas veces. ¿Se enojan los creyentes, hermanos? Sí, se enojan. Y a veces muy fuerte, ¿no? Las cacerolas ahí en la cocina y las bucatas todas pachas, porque las señoras son enojadas, ¿verdad? Y por no darle la cabeza a su marido le están dando así, ¿verdad? Es como cuando predicábamos el domingo pasado, un domingo de esto, un sábado, de que a David pedía que se le lavara los pecados, que lo limpiaran bien, ¿verdad? Cuando las mujeres van al río golpean las camisas así fuerte en las piedras, como que le están dando al marido, ¿verdad? Porque son del marido las camisas, están enojados con ellos a lo mejor, ¿no? Ahora entonces, usted fíjese cuando su señora lava, hermano, fíjese cuando su señora lava, si le está dando duro en la piedra, es porque algo tiene contra usted. Está profetizando, hermano. Ahora no. Entonces Jesús sanó a este enfermo y algunos alabaron al Rey de Reyes y Señor de Señores y exaltaban a Cristo. Este es el Hijo de David. Estaban diciendo que era el Mesías esperado. Estaban diciendo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, y vienen los enemigos de Jesús, dicen, no, este milagro lo hizo en nombre de Beelzebú, príncipes de los demonios. Entonces le estaban atribuyendo a Jesús que sus milagros los hacía en nombre de Satanás. Ahora entonces Jesús le dice, ¿verdad? Una casa, un reino dividido no puede subsistir, no puede mantenerse firme. Porque si el diablo echa los demonios, ¿y los demonios de quién son, hermanos? Del diablo. Si el diablo echa fuera los demonios, entonces no estaría haciendo nada, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una tienda y usted espera ganar en la tienda, pero vienen, ¿verdad?, los hipotes y le comen toda la venta. Entonces, ¿qué va a ganar usted? No gana nada. La tienda se va a ir a quiebra porque usted esperaba ganar. Entonces, si Satanás echa fuera a los demonios, entonces no gana nada, porque él lo que quiere es tener más endemoniados, ¿verdad? Más endemoniados. Ahora entonces Jesús le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, no puede sobrevivir.
no puede subsistir. Ahora entonces, y él le dice, bueno, en los versículos, en el versículo 29 dice, o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo aten. Solo entonces podrá robar su casa. Entonces Jesús también le dijo otra parábola aquí, le dice, para robar al hombre fuerte primero hay que atarlo, porque si el hombre fuerte está suelto, entonces no se le podrá entrar a la casa y robarle. ¿Y de qué estaba hablando Jesús aquí, hermanos? ¿De qué hombre fuerte estaba hablando? Estaba hablando de Satanás. El hombre fuerte es Satanás. Pero Jesús vino a este mundo. Se le metió a la casa a Satanás, hermano. Porque este mundo, ¿por quién es gobernado? Por Satanás. Él tiene el control y el poder, ¿verdad? Pero Cristo vino y se le metió a la casa a Satanás. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le estaba robando los seguidores a Satanás, porque la gente se estaba salvando, la gente estaba creyendo en Cristo y por lo tanto Jesús estaba siendo exaltado y Satanás tenía problemas, ¿verdad? Entonces Satanás usaba a los religiosos de aquel tiempo y estaba usando a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de aquel momento para que se volvieran en contra de Jesús. Ahora entonces, y Jesús le dice, bueno, una gran verdad a Satanás. Me metí en tu casa y te até y te estoy robando, ¿verdad? Tus seguidores. Pero realmente no era Jesús lo que estaba haciendo, no era tanto robar, sino salvar al pecador, ¿verdad? Salvar al que andaba perdido. Y nosotros fuimos rescatados de ahí, hermanos. Amén. Fuimos rescatados de ahí. Porque este pasaje tiene que ver con la redención del pecador, ¿verdad? La redención, es decir, uno de los pecados que estaba derribando Jesús era que nosotros estuviéramos atados al pecado, ¿no? Y estábamos prisioneros, estábamos ahí esclavizados, pero Jesús, con su gracia y su misericordia, nos vino a rescatar, nos compró del mercado del pecado y ahora somos libres. Amén, hermanos, somos libres. Ahora entonces, y Satanás, bueno, dice la Biblia que en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que Jesús ganó la victoria en la cruz. Le ganó el mandado a Satanás en la cruz. Satanás fue derribado, fue derrotado. Allí venció el pecado, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entonces, y en la carta a los Efesios dice la Biblia que pues el príncipe de este mundo fue derrotado. Dice en la carta a los Efesios, ¿verdad? Y en la primera carta de Juan dice también que bueno, Jesús vino a derrotar a Satanás. Entonces vemos muy claro esto que Jesús estaba diciendo aquí. Era muy claro que era una guerra contra los espíritus y huestes espirituales que había. Ahora entonces viene la reacción de los enemigos de Jesús. Dice, no, en nombre de Satanás te echa fuera los demonios. Ahora, entonces, y en el versículo 30 dice, el que no está
de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Ahora entonces, Jesús dice, bueno, el que está de mi parte no está contra mí. Porque había en ese tiempo una vez los discípulos andaban por ahí y le dice, mira Jesús, fíjate que ahí andan echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos con ellos? Déjenlos. ¿Verdad? El que no está contra mí, conmigo es. ¿Verdad? Había gente que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora entonces, pero Jesús le dice en el versículo 31, y ese es el pasaje que estamos viendo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahora, en primer lugar que tenemos que saber, tener claro qué es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Alguien sabe de aquí qué es blasfemia? Blasfemia es hablar mal de otros. ¿Y en contra de quién estaban hablando estos? ¿En contra del Espíritu Santo o en contra de Jesús? ¿De quién estaban hablando en contra? Es decir, estaban hablando tanto en contra del Espíritu Santo porque ellos no estaban afirmando que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo Jesús estaba echando fuera los demonios, sino estaba echando fuera los demonios en nombre de Satanás, de Belcebú. Entonces, y estaban también hablando en contra de Jesús. Estaban hablando mal de Jesús porque dice, cuando dice echa fuera, los demonios estaban hablando en contra de Jesús también. Ahora entonces, y dice Jesús, todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser pecado, hasta los pecados más atroces que hay en el mundo. Y le fue perdonado el pecado a David, hermanos. Todo. El adulterio, le fue pecado el homicidio, ¿sí? Porque algunos piensan que el pecado imperdonable es el homicidio. Algunos piensan que el pecado imperdonable es el adulterio. Pero le fue perdonado a David, sí. Le fue perdonado a Moisés el homicidio, sí, porque está en la lista de los salmos. Ahora entonces, fíjense bien, entonces hay iglesias que hacen una categoría de pecados, unos más grandes y otros más pequeños, pero para Dios pecado es pecado, ¿verdad? Y hasta los pecados más chiquitos que nos imaginamos nosotros están en la lista de los grandes pecados. O sea, pecado es pecado. Ahora entonces estaban hablando mal de Dios, el Espíritu Santo, y mal de Jesús. Pero Jesús dijo, pueden hablar mal de mí si ustedes quieren, y los perdono. Hablaron algunos mal de Jesús en el tiempo de Jesús, cuando Jesús andaba predicando, sí. Pero algunos se salvaron, que hablaban mal de Jesús. Y Jesús dice, bueno, pueden hablar de mí lo que quieran, pero menos del Espíritu Santo no se les será perdonado, ni en esta vida, ni en la venidera. Nunca será perdonado. Ahora entonces, otra pregunta interesante e importante para la iglesia. ¿Pueden los creyentes cometer el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Puede la iglesia cometer este pecado? ¿Puede un creyente cometer este pecado? Yo estaba realizando algunas predicaciones sobre este tema y un pastor, me gustó la exposición, cómo él lo presenta, pero de repente
empezó a decir, hermano, toda maldad que tú haces es una blasfemia contra Dios. Si tú hablas de un hermano, está blasfemando contra Dios y no te le será perdonado ni en esta vida ni en la vida. Y no todos los pecados fueron perdonados. No está correcto entonces. Ahora, ¿pueden los creyentes cometer este pecado? La respuesta es no. No. ¿Saben por qué? Porque el pecado es la incredulidad de no confiar en Cristo, que lo que estaba haciendo provenía de Dios. Era una ofensa para Dios, para Cristo y para el Espíritu Santo, porque todo, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba involucrado aquí. Los demonios los echaba Jesús en el nombre del Espíritu Santo. Ahora entonces, y estos no confiaban en Cristo. Entonces, ¿cuál es el pecado entonces? Imperdonable. Es no atribuirle a Dios el hecho de poder perdonar a los pecadores, de poder atribuirle a Jesús que Él vino a derribar el problema del pecado, es decir, a desatar todas aquella gente que estaba atada, ¿verdad? Con el pecado. Entonces la incredulidad de la gente es que separa al hombre de Dios. Entonces por eso los incrédulos nunca podrán ser salvos, porque rechazan la obra de Dios. Ahora entonces hay gente que dice, bueno, la blasfemia del Espíritu Santo hoy día la tenemos muy clara. Cuando se le presenta el Evangelio a la gente y dice la gente, no me voy a salvar así como ustedes dicen por la obra de Cristo, sino que me voy a salvar así como yo digo. Ahí está muy clara una blasfemia, dice, lo que hace Dios no sirve. Es lo mismo que estaban haciendo los escribas allá y los fariseos, ¿no? Entonces, significa que todo creyente ya pasó esa etapa, ¿no? Ya no puede blasfemar en contra de Cristo porque ya creyó en Él, ¿verdad? Y si ha creído en Cristo, ha creído en lo que el Espíritu Santo hace y en lo que Dios hace, en la obra de Dios. Entonces, por lo tanto, un creyente ya no puede cometer este pecado porque ya confió en Cristo. Ahora, los creyentes pueden cometer todo tipo de pecado, pero todos esos pecados ya fueron perdonados, hermano. Sí. Y si el pecado que un creyente lo comete, todavía tiene una puerta de salida, y dice, bueno, la Biblia, que tú tienes que confesar ese pecado para estar en comunión con el Señor. Si no lo confiesas, estás en amistad con Dios. Ahora entonces, por lo que bueno, este pecado no puede ser perdonado cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Vamos a ver otra cosa. El literal el Espíritu Santo puede ser insultado. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este es otro pasaje muy difícil para muchos, ¿verdad? Pero me gustaría que fuéramos a Hebreos, y en Hebreos vamos a ver un poquito más del pasaje. En el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, y vamos a ver del versículo 26 en adelante, versículo 26, porque este pasaje es tanto difícil para muchos y piensan que la salvación se pierde.
¿verdad? Con este pasaje vamos a aclarar eso, ¿no? En el versículo 26 dice: sí, pues, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificios por los pecados. Ahora, todos los pecados le fueron perdonados al pecador, hermanos. ¿Podemos seguir pecando? ¿Es correcto seguir pecando? ¿Pero pecamos? Sí. Y si dice que no, ya pecó, ¿verdad? Ya pecó. Ahora entonces, ¿puede haber otro sacrificio por ese pecado que nosotros podemos cometer? No, tampoco. Ya no, porque ya fue una vez y para siempre. El pecado fue perdonado de una vez y para siempre. Ahora, pero también el escritor de Hebreos nos presenta a gente que oía el mensaje de Dios, que había oído el Evangelio y que estaba presentando el sacrificio de Cristo como la única respuesta y solución al problema del pecado. Pero en lugar de volverse a Cristo y confiar en el sacrificio de Cristo, se estaban volviendo a la ley. Ellos dijeron: no, vamos a... porque esta es una carta dirigida a judíos. Recuerden ustedes, a gente judía. Ahora, ellos estaban volviendo, estaban apostatando en cuanto a la fe del Hijo de Dios. Ahora entonces, y dice el versículo 27, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios, hermano? Los incrédulos. Aquí no está hablando de este versículo, no está hablando de creyentes, pero está hablando de juicio y está hablando de fuego. ¿A quién se les va a aplicar el fuego, hermano? A los incrédulos, a los no creyentes, a esos, ¿verdad? Eso, como dijo Juan, ¿verdad? Ya la hacha está puesta sobre el tronco del árbol. Esa hacha puesta significaba juicio. Y el aventador está puesto para sacar la broza del grano, ¿verdad? Y para que la paja sea quemada. Es un juicio. Y por eso Juan dijo: bueno, el que viene después de mí lo bautizará con el Espíritu Santo y también con fuego. Con el Espíritu Santo a los creyentes y con fuego a los inconversos. Ahora entonces, y dice aquí, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. El que infringía la ley, ¿qué le tocaba, hermanos? La muerte. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Ahora entonces, si la ley castigaba con la muerte al pecador, mucho más, dice aquí, aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Los creyentes han pisoteado la sangre de Cristo, hermano? No, porque han confiado en el sacrificio. Por eso los creyentes no tienen problema con esto. Pero ¿quiénes son los que tienen el problema? Los que rechazan la sangre de Cristo para la salvación. Ellos tienen serios problemas porque dice que les va a venir un juicio, un castigo horrendo por haber rechazado el sacrificio de Cristo. Ahora, hermano,
Si alguien no ha entendido verdaderamente cómo se salva, pues aquí está muy claro, ¿no? La gente solamente puede salvarse por el sacrificio de Cristo. No más por la sangre de Cristo, ni por algo más. Porque algunos dicen, bueno, yo sé que tengo que confiar en el sacrificio de Cristo, pero tengo que hacer algo más. Y algunos predicadores dicen, está bien, son salvos ustedes por confiar en Cristo, pero tienen que hacer algo más. Cristo ha hecho el 75% y nosotros hacemos el 25%. ¿A dónde está ese versículo, hermanos? ¿Dónde está ese versículo? No existe. Está en la última página de la Biblia, en donde está en blanco. Después de los mapas. Después de los mapas. Pero hay gente que dice así. Es a través de la sangre únicamente de Cristo, la sangre solamente, el sacrificio de Cristo solamente el que salva. Ahora entonces, pero aquí le estaba hablando a los inconversos, no, dice, ustedes han rechazado y pisoteado y han insultado al Espíritu de la gracia. ¿Cuál es el Espíritu de la gracia, hermano? El Espíritu de la gracia es que el Espíritu Santo viene también juntamente con el regalo que Dios trae para la salvación. ¿Con qué letra está escrito en su Biblia el Espíritu ahí? Con mayúscula. Entonces significa el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo trae también gracia. Ahora entonces, y la gente, ¿verdad?, cuando está diciendo que ha insultado al Espíritu de la gracia, significa que no acepta realmente cómo la gente se salva a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa gracia? Significa un don inmerecido, sin obligación ni pago. Es decir, que por el sacrificio de Cristo nosotros, ¿verdad?, estamos completos en Él. Amén, hermano. Porque Él pagó todo ya. Usted no tiene ninguna deuda. Si ha confiado en Cristo, usted no tiene ninguna deuda. Él pagó todo. Tal vez la tiene la deuda donde tenía Elena, donde tenía Rosita, donde está la tienda. Vaya, pague, ¿verdad? Porque no se quede sin pagar. Vaya, pague. Y no se haga, ¿verdad?, los hizo, ¿verdad?, que se le olvidó. Ahora, porque alguna gente que no paga, se dice, ya me había olvidado, ¿verdad? No pague. Ahora entonces, y dice aquí que Cristo, ¿verdad?, con el, si una persona, ¿verdad?, ha pisoteado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto, la cual había sido santificado, que ha insultado el Espíritu de gracia. Entonces, una gente puede insultar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, cuando la gente rechaza al sacrificio de Cristo. Está rechazando, está insultando al Espíritu Santo. Ahora entonces, y el Espíritu Santo, fíjense bien, ¿a quién contrita? ¿A los creyentes o a los inconversos? A los creyentes. Por lo tanto, esto no se refería a creyentes. Porque algún pastor decía, bueno, cuando nosotros, ¿verdad?, rechazamos, o sea que hay una confusión, una mezcla, rechazamos la sangre de Cristo, estamos contristando el Espíritu Santo. Un inconverso no puede ser contristado con el Espíritu Santo. Solo los creyentes que ya son salvos y tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos pueden contristar al Espíritu Santo, porque los inconversos no lo tienen, ¿verdad? No tienen al Espíritu Santo. Ahora, por lo tanto, el Espíritu Santo puede ser insultado. Y vamos a ir terminando. La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios.
el Espíritu Santo es llamado Dios. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora entonces, en la primera parte, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero entonces alguien podría decir, pero yo no estaba mintiendo al Espíritu Santo, sino a Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios, hermanos. ¿Y qué dice aquí? Mintiese al Espíritu Santo. ¿A quién le ha mentido? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora entonces, se le puede mentir. Y también dice, el Espíritu Santo es asociado con Dios. Vamos a ver Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense que están asociados ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos son Dios, las tres personas de Dios. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Aquí aparecen también las tres personas. Vamos a ver otra cosa. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Veamos el Salmo Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? Ahora, ¿quién le puede enseñar al Espíritu Santo? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora entonces, ¿cómo se llama ese atributo de Dios? Omnisciente. Es la omnisciencia de Dios. Él tiene el conocimiento, la ciencia de Dios. Ahora entonces, y veamos el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Ahora entonces, el Espíritu Santo es omnipresente, porque tiene los atributos de Dios. Ahora entonces, los ministerios del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. Me voy a quedar aquí porque esto me gustaría que lo explicáramos un poco más amplio para el otro domingo, ¿verdad? No voy a poder terminar porque me gustaría que ampliáramos esta parte. Es interesante. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo antes de la salvación? ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la salvación? ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo después de la salvación? Sería interesante, ¿no? Enseñar algo sobre eso. Vamos a quedarnos aquí porque el tiempo se nos va. Pero le damos la honra y la gloria a Dios porque estamos viendo algo sobre el Espíritu Santo que no es común que lo vean en las iglesias. Tenemos al Espíritu Santo como persona que tiene, ¿verdad?, todos los atributos de una persona. Tenemos al Espíritu Santo como Dios, que tiene todos los atributos como Dios. Entonces, vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias.